Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Paris Reagan. Y usted, estamos alegres y contentos de tenerle con nosotros. Bien, Lauren, vamos a continuar donde nos quedamos en el texto, por favor. ¿Quiere avanzar al versículo 25 Sí, ahora? versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Presenta Pablo revelando la respuesta a su pregunta. La libertad viene a través de Jesucristo y solamente Cristo. En particular, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la resurrección. Sí. Pudiéramos decir y asegurarnos de conectar que estamos comenzando un nuevo programa el día de hoy. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? De todo Romanos 7, de todos los problemas, Pablo ahora en el texto que acabamos de leer, le da la respuesta a uno que todo el mundo está buscando. No se encuentra en la ayuda profesional, entre comillas. La respuesta no se encuentra en libros de autoayuda. La respuesta no se encuentra en círculos de gente reunidas escribiendo sus pecados en pedazos de papel. La respuesta es, y siempre ha sido, la obra de Jesucristo, la obra consumada de Jesucristo. Y Pablo ahora, después de llegar al fin de sí mismo, años antes de escribir esto, ha vivido ya esto y jamás deja esa experiencia de miserable hombre de mí. Esa siempre es su examinación de sí mismo. Acabas de decir algo que se debe de reiterar. Jesucristo es la única respuesta. Sí. Es la única respuesta. Para el dilema de los hombres. Sí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Esa es una declaración que todo y cada creyente necesita responder. Toda y cada persona tiene que responderlo, pero cada creyente, porque si usted no sabe qué es lo que lo va a libertar de lo que usted es, y usted no reconoce lo que usted es, usted está en muchos problemas. La única respuesta para el pecado y esta condición en la que nos encontramos en tiempo presente es confiar en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Bien, pero ¿cuántos predicadores tras los púlpitos modernos predican lo que acabas de decir, que Jesucristo es la única solución para el dilema de los hombres? Bueno, creo que, o confío que aún hay muchos predicándolo para salvación, pero el tema de Pablo aquí no es salvación, es victoria y crecimiento. Y aquí es donde tenemos que traer a todos nuestros predicadores de vuelta a la idea de que solo Jesús solamente, Jesús completamente solo, fue la respuesta para el pecado. Esa fue la respuesta de Dios para el dilema. Y el pecado es el problema. Oh, miserable hombre de mí, no degrada a la creación del nuevo pacto, sino que degrada su habilidad de vencer el pecado aún con la bendición de la salvación y regeneración y la presencia del Espíritu interno, ambos para los santificados y para el servicio. Usted es incapaz, usted tiene que depender, tiene que ser dependiente, tiene que ser una persona que dependa de Cristo y de lo que Él ha hecho, tiene que ver fuera de sí mismo buscando la respuesta. ¿Quién me librará a mí? Esa es la pregunta y su respuesta es lo que leímos. Gracias doy a Dios. No hay duda alguna, Pablo tiene la respuesta. La pregunta es retórica. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y Él lo proclama fuerte y con denuedo para todos, para que todos lo escuchen. Y cuando Él escribe esto, hermano Swaggart, cuando Él dice estas palabras, Él ha vivido para Dios, y es que lo escribió en el año 56 o 58, y algunos pensamos que tal vez fue salvo en el 33, ha estado predicando y enseñando ya más de 30 años. Bien, no en la última frase, pero en la penúltima frase, entonces cuando dice con la mente yo sirvo la ley de Dios, ¿a qué se refiere él aquí? Bueno, tenemos que regresar al versículo 23 para descubrir, y utilizaré su definición de la ley, de la mente, y esa es la ley del deseo de la fuerza de voluntad. El cristiano en su mente cree que porque él tiene un deseo de vivir para Dios,
que su fuerza de voluntad es suficiente. No. Y no lo es. A eso es a lo que tenemos que llegar a comprender. Solo porque usted quiere hacer lo correcto no significa que usted tiene en sí mismo el poder para llevarlo a cabo. Todo y cada creyente nacido de nuevo quiere hacer lo correcto. No se puede ignorar la simiente de Dios implantada en usted. Primera de Juan dice que es imposible que un creyente nacido de nuevo continúe en ese pecado continuo y que esté feliz en ello, porque es el proceso de responder a lo que Dios ha hecho. Y Dios quiere que nosotros seamos victoriosos. Correcto, pero la ley de la mente se conecta a la ley del deseo de vivir para Dios, que es una verdad para todo creyente nacido de nuevo. La pregunta es si usted sabe cómo cumplir ese deseo de vivir para Dios. Y la ley de la mente, una vez más, viene a reiterarse en el versículo 23. Sus notas simplemente dicen que pelea contra la ley. Esa es la ley del deseo y la fuerza de voluntad. Entonces Pablo está diciendo que aunque la voluntad es importante, la fuerza de voluntad no es su respuesta para vencer el pecado. La voluntad tiene que escoger en qué se debe poner la fe, su persona. Usted tiene que escoger en qué va a confiar. Y si usted escoge lo adecuado, entonces el deseo que va a tener de vivir para Dios va a ser validado y encontrado. Usted va a experimentar lo que usted desea y no dependerá de la fuerza de voluntad. Aunque nosotros hacemos hincapié en la cruz y en lo que tiene que ver con las notas para la Biblia de estudio del expositor, ¿cuántas otras Biblias se enfocan en la cruz en lo absoluto, si lo hacen? Mire, hay escritos, hermano Swagger. No me refiero a libros, me refiero a Biblia de estudio. Completa. Yo no he visto ni una. Nada. No, para nada. Y No, en cuanto a no lo a que este dijo, grado. la fuerza de voluntad no puede salvar a la persona. Correcto. Así es. Pero lo que se enseña, y usted lo sabe, lo que se enseña es que una vez que usted nace de nuevo, Dios fortalece su voluntad y ahora usted tiene la voluntad y bueno, nuestros hermanos no pentecostales, especialmente, ¿verdad? Y no voy a burlarme de nadie, pero sus escritos, estas son personas altamente educadas, brillantes, hablando de la cruz como el medio que derrotó el pecado y que derrotó la naturaleza pecaminosa, pero luego se dan la media vuelta y dicen que ahora que usted es libre del poder del pecado, simplemente no peque. Y eso pone esa responsabilidad sobre mí. Eso deja la cruz a un lado. Entonces, en la lucha contra el pecado, creo que la mayoría de predicadores modernos dirían que las obras no pueden salvar, estarían de acuerdo con eso, pero no enfatizarían que las obras no pueden santificar. Creo que sí lo enfatizan. Sí, ellos enfatizarían que las obras son como uno es santificado, así que ellos estarían de acuerdo que las obras no pueden salvar, pero ellos no están de acuerdo con lo segundo. Así que Cristo, al obrar a través de nosotros en la lucha en contra del pecado, es como tenemos victoria sobre el pecado, no en nuestras obras, y ahí es donde está la desconexión. Creo que la mayoría de predicadores dice, sí, yo creo en el mensaje de la cruz para salvación, pero en el proceso de la santificación es donde ahí quedan mal. Creo que las cosas que hemos mencionado esta semana es a lo que ellos comienzan a dirigir a otra gente, a otros métodos para tratar de santificarse a sí mismos. Si usted lo dijo el lunes que usted leyó algo que escribió un pastor que dijo que si hubiera habido algún otro camino para tener victoria sobre la lucha del pecado, aparte de la cruz, Dios lo hubiera hecho, pero no la hay. Así es. Y en la Reforma, Aldrich Zwingli dijo que si fuese posible que el hombre se salvare a sí mismo, no hubiera sido necesario que Cristo tuviera que morir. Y es el mismo concepto y es donde estamos perdiendo. Ese es el enfoque al que tenemos que regresar, permitir que Cristo obre a través de nosotros en la lucha contra el pecado para santificarnos, para darnos la victoria. Yo no sé por qué cuando somos salvos Dios no quita esa lucha automáticamente, sino que nosotros, como usted lo ha dicho antes, una buena pelea y batalla de fe es una pelea en la que estamos para tener victoria sobre ese pecado en nuestra vida. Pero el Señor sí nos da esa victoria cuando tenemos el orden prescrito de Dios de victoria. Sí, pero no hay ningún escrito que se compare a la Biblia de estudio del expositor con respecto al mensaje de la cruz.
No hay nadie que haya dependido de la cruz más fuerte. Han habido escritos en diferentes comentarios sobre la cruz, pero nadie va a encontrar literatura en el planeta que yo conozca que constantemente y consistentemente, casi en redundancia, nos dirija exclusivamente a Cristo y la cruz como el objeto de fe. No existe. Bueno, Fuera de hermano sus Swagger, escritos. usted me ha escuchado decir, yo he viajado varios lugares alrededor del mundo. La Biblia de Estudio del Expositor es una de las herramientas más grandes puesta en las manos de ministros por todo el mundo, porque muchas veces no tienen acceso al Internet, y si tienen acceso al Internet, no tienen acceso a una computadora y no pueden cargar una biblioteca con ellos. Entonces, con la Biblia de Estudio del Expositor, esa es una de las herramientas más grandes, porque usted mantiene la prioridad principal, señala a la gente de regreso a la cruz. Y la gente ahora están llevando el mensaje de la cruz por todo el mundo, por esa Sí. herramienta. Así es, y una vez más, el énfasis de la Biblia del expositor ha sido triple, de acuerdo como lo veo yo. Usted ha explicado la profecía probablemente más fuerte y más consistente que otros autores. Usted señala el mensaje de la cruz, pero también señala la obra y el poder del Espíritu Santo, ambos en la experiencia de salvación y como herramienta para servicio en el bautismo con el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, esas tres Así es. entidades hacen que la Biblia de Estudio del Expositor sean únicas y necesarias para cualquier persona que quiera tener una herramienta de un volumen para poder estudiar. Yo lamento que así es. ¿Le está usted contando a otros sobre un estudio en la palabra? Yo sé que hay algunos que lo están haciendo y espero que todos lo hagan. Ya volvemos, así que no se vayan. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a leer esa segunda frase, por favor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. La voluntad es el gatillo, pero en sí no puede hacer nada a menos de que la pistola esté cargada con poder explosivo, y ese poder es la cruz. Y así que Pablo está diciendo aquí que él ha tratado la ley, ¿no? Eso es lo que ha estado diciendo en Romanos 7. Y no le dio victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Él dijo que el pecado revivió Sí. y yo morí. Él se encontró con el adulterio espiritual esencialmente y estaba tratando de guardar un pacto que Dios no quería que él tratara de cumplir, y causó un avivamiento de la naturaleza pecaminosa y finalmente lo llevó de vuelta al fracaso y la derrota. Y todo fue para un, ¿cómo lo puedo decir? Deseo. Había un motivo correcto. El motivo era que quería vivir para Dios, y él pensó que podía vivir para Dios bajo sus propias fuerzas y ahora guardar los mandamientos que Dios le había dado. Y él se enteró de que cuando él permitió que los mandamientos fueran su enfoque principal y su fe en el yo, el objeto de su fe, entonces lo único que trajo eso fue muerte. Lee la última frase de ese versículo. Pero con la carne, a la ley del pecado. Si el creyente recurre a la carne, es decir, la fuerza de voluntad, el esfuerzo religioso, que se refiere a su propia habilidad aparte de Cristo y la cruz, él no servirá la ley de Dios, sino la ley del pecado. Y realmente eso es llevando la carne a avanzar fuertemente, ¿no? Correcto. No va a tener victoria en su vida si en eso es que está confiando. Sí, la idea aquí simplemente es que con la carne, bueno, es el esfuerzo personal del hombre lograr, como usted ya lo listó, la autovoluntad, el autoesfuerzo y el esfuerzo religioso, una victoria sobre el pecado. Y cuando nos movemos hacia el ámbito de actividades verdaderamente bíblicas, pero pensamos que esa actividad bíblica, sea lo que sea, es lo que me trae la victoria, aún opero en la carne.
fuera de la ayuda del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios no va a honrar. No lo va a hacer. En Filipenses 2:13 dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos está dando la voluntad y los deseos tal como Pablo lo experimentaba para hacer lo correcto. Pero si tratamos de hacerlo por alguna otra ruta que la que Dios ha prescrito, fallaremos, y operar en la carne causa que la naturaleza pecaminosa vuelva a la vida, quedó dormida en la cruz, fue destruida, inoperante. Y ese es el reto que los creyentes tienen. Aquí soy yo, soy salvo, mi deseo es agradar a Dios, pero si trato de agradarlo de la manera incorrecta, que no sea su manera de hacerlo, nos vamos a encontrar con que el pecado volverá a la vida y nos gobernará y nos dominará. Y tristemente, hermano Swagger, eso es lo que afecta al mundo de la iglesia el día de hoy. La gente está luchando hoy con depresión, ansiedad, complicaciones, y en vez de dirigirlos a la cruz, los dirigen a la ayuda profesional, como lo mencionamos anteriormente. No estamos dirigiendo a nadie a la cruz y el crucificado, y no estamos explicándoles qué sucedió en la cruz a nuestro favor, que Jesucristo destruyó el poder del pecado en nuestra vida. Él es el que lo hizo por nosotros para que la nueva fuente de nuestra vida, el Espíritu Santo, domine y reine y podamos caminar en el Espíritu, y lo hacemos de la misma manera como entramos, por fe. No lo hacemos por obras, no fuimos salvos por obras y no vamos a vivir por obras. Fuimos Así salvos es. por fe y vamos a caminar por fe y nuestra fe en la obra Y consumada de Cristo crucificado. En este propio lugar, aquí, yo olvido cuál era el libro que estábamos estudiando, tal vez Romanos. Lauren dijo que el blanco de nuestra fe, ¿recuerdas, Lauren? Sí, señor. Debe de ser la cruz de Cristo. Y yo pues sentí la presencia del Señor fuertemente. Cada uno de ustedes, hermanos, saben a lo que me refiero. Cuando el Espíritu de Dios se mueve de una manera fuerte, ustedes saben que le está diciendo algo. Y yo recuerdo que le hice la pregunta, ¿qué quiere decir con eso? Y él empezó a explicar que este debe de ser el blanco de nuestra fe, no lo que nosotros hacemos, Correcto. sino la palabra de Dios y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y todavía pienso que esa es la llave Sí. de la fe cristiana. Y si nosotros tenemos el blanco de nuestra fe equivocado, Amén. Así tenemos es. problemas. Sí. Usted tiene que anclarse bien a la obra consumada de Cristo y dejarlo allí. Porque le pregunté, ¿a qué te refieres? Y realmente recuerdo que lo explicaste de la mejor Sí. manera. Ya han pasado 20 Correcto. años, Sí, ¿no? señor. Pero lo veo hoy en una manera mayor ahora que en aquel tiempo. El blanco de nuestra fe debe de ser Correcto. Cristo y este crucificado. Es simplemente en lo que dependemos. Es lo que queremos decir con el objeto de nuestra Así fe. es. Nuestra fe descansa en quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho. Eso, una vez más, es el orden prescrito de Dios. Liberar el poder del Espíritu Santo para producir el verdadero fruto y carácter y naturaleza como de Cristo en el creyente. No hay ninguna otra manera de hacerlo. Hay una ruta singular de salvación y hay una ruta singular de crecimiento y victoria. ¿Cuántos en la iglesia moderna entienden eso? Bueno, yo creo que estamos avanzando, hermano Swagger. Yo creo que estamos viendo en general a diferentes grupos y diferentes personas que están escuchando, que están oyendo, que se están moviendo, y no suficientes, pero lo digo de esta manera, más de lo que sabemos, pero menos de lo que esperamos. Y mire, más cosas están pasando de lo que sabemos. Me sigo topando con gente a lo largo de los años que han sido completamente cambiados y establecidos ministerios, a veces 10, 15 años de ministerio, que ni siquiera sabíamos que existían, pero aprendieron el objeto correcto de fe. Y una vez que uno aprende el objeto correcto de fe, uno se abre a sí mismo para la enseñanza y el ministerio del Espíritu Santo. Pablo enseñaba en 1 Corintios 2 que la razón por la que él se propuso a no predicar nada más que a Cristo y él crucificado era para que la fe de la gente pudiera descansar en el poder de Dios, y después él explicó lo que esto significaba, que el Espíritu Santo pudiera enseñarles lo que necesitaban saber. Y esta es la promesa del Nuevo Testamento, de Jeremías 31, Dios viviendo en cada cristiano y
ya no necesitando a hombres que les enseñaren los principios de lo que el bien y el mal son, sino permitir que Dios mismo sepa y conozca a todo hombre individualmente y trate con ellos. Entonces el objeto correcto de fe en la vida de Pablo era clave para todo crecimiento cristiano. Sin él, Repite eso una vez más. el objeto correcto de fe en los escritos de Pablo es la clave para que todo crecimiento cristiano ocurra. Sí, Sin él, así es. usted le ata las manos al Espíritu Santo. Pero estás confiando en Correcto. ti mismo cuando te Sí. mueves fuera de ello. Sí, solamente hay una cosa en la que usted puede confiar para ser salvo. Cristo y este Y crucificado. solamente hay una cosa en la que puede confiar para el crecimiento correcto del cristiano. Cristo y este crucificado. Ahí Sí. está, es un disco rayado. Pero eso es lo que Pablo está tratando de enseñar. Es lo Yo que él creo quiere. que por años los pentecostales y los carismáticos han buscado señales y maravillas, milagros. Nosotros creemos en los dones del Espíritu. Nosotros Claro que sí. imponemos las manos todos los domingos. Nosotros hacemos el llamado al altar y imponemos las manos sobre ellos, oramos por ellos. Nosotros creemos en un mover del Espíritu de Dios para sanar Así es. y para libertar a la gente. Así es. Pero yo pienso que por años hemos puesto demasiada fe en esas señales, maravillas y milagros, y hemos buscado personas que pensábamos, bueno, si voy a este predicador, él puede imponer sus manos sobre mí, sanaré. Y si voy a esta campaña, los dones van a operar, Dios va a suplir mi necesidad. Sí, Eso yo pienso, Lauren, y corrígeme si estoy equivocado, es parte de lo que usted está diciendo. Ponemos nuestra fe en la cosa equivocada. así es. Y eso, Si mantenemos nuestra fe en Cristo y la cruz, vamos a ver estas cosas, porque estamos manteniendo nuestra fe en el objeto correcto sí. que es Cristo. Y Dios ha sido tan bueno con la humanidad. Los eventos jamás deben ser descartados. Eventos Correcto. y encuentros sobrenaturales con Dios en el altar jamás deben ser descartados. Pero el verdadero mantenimiento y crecimiento solamente puede ser dado y experimentado continuamente poniendo la fe en el objeto correcto. Sí, Por eso es que es tan importante. Hay momentos en los que gente ha sido libertada de cosas solamente por imponer manos, experiencias que han transformado a gente, pero si se altera la necesidad del objeto de fe, Cristo y el crucificado, el mantenimiento de su condición espiritual no puede suplirse, y esa experiencia tal vez le pueda traer una libertad de los poderes de las tinieblas durante un periodo de tiempo. Pero si ese mismo poder de las tinieblas regresa y no encuentra ese muro de protección que ha creado el objeto correcto de fe, él entrará con 7 espíritus peores de los que él tenía bueno, antes. es como cuando mi madre me llevó a esa campaña de Oral Roberts en 1966. Y yo fui sanado instantáneamente, sobrenaturalmente. No vivimos en esa sanidad, ni permitimos que eso fuese el objetivo, pero Sí. eso se hizo el catalizador que nos señaló a la cruz y nuestro crecimiento. Correcto. Y eso es lo que tiene que ser. El mantenimiento solamente puede ser en Cristo y la cruz. Y no, por favor, no descartemos los eventos, no No descartemos podemos. las experiencias en los altares. Mientras registramos esto, el domingo pasado, mire, en el Centro Familiar de Adoración, Grace comenzó a cantar la alabanza ¿Habrá algún río? Oh, sí. Y el Sí. poder y el Espíritu de Dios Se movió entró en a aquel ese lugar. lugar durante una media hora. Y ese fue un evento. Yo no tengo duda que hay personas aún experimentando los beneficios de ese evento. Ujú. Ese maravilloso, poderoso mover de Dios. Pero el mantenimiento para su experiencia cristiana día tras día y el crecimiento debe venir del objeto correcto de fe. Así es. Así es. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Mencionaste a Oral Roberts y yo aprendí a apreciar a este hermano y entiendo que no estamos mirando a un hombre, ¿no? Pero ya se nos terminó el tiempo. Cuéntanos, por favor, el próximo episodio. Continuaremos en la próxima programación. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.